Durante esta clase veremos un breve resumen de cómo ubicar correctamente el bracket sobre una pieza dentaria. Al momento de posicionar un bracket sobre la pieza dentaria debemos tener en cuenta la ubicación mesiodistal, es decir, en el ancho de la corona clínica, la posición vertical o altura de ese bracket, la inclinación y el ajuste a la cara vestibular, es decir, excesos de material entre la pieza dentaria y la base del bracket. Un error en la ubicación mesiodistal resultará en giroversiones en las piezas dentarias. En este ejemplo, el bracket de la pieza 11 se encuentra ubicado demasiado distal al eje mayor de la corona clínica. Como resultado, la pieza se encuentra en giroversión, con su cara distal más próxima a vestibular. Algo similar ocurre con la pieza 14, con su bracket posicionado muy distal al eje mayor de la corona clínica. Para controlar la ubicación mesiodistal durante el cementado de brackets, debe utilizarse un espejo de exploración y observar las piezas desde oclusal. Alteraciones de la altura del bracket producen falta de nivelación entre las piezas con consecuencias estéticas y funcionales. En general, se utiliza como referencia el borde incisal de la pieza cuando éste no se encuentra alterado. La posición vertical del bracket también tiene influencia en la expresión del torque. Debido a la convexidad de la cara vestibular de las piezas, la angulación de la ranura varía respecto al eje mayor de la pieza según la altura del posicionamiento de bracket. De esta forma, un mismo bracket en la misma pieza puede expresar ángulos de torque variables según la altura a la que se adhiera. En el ejemplo vemos cómo al insertar un arco recto, es decir, sin ningún doblez, por la posición en la que está pegado el bracket o por la altura de la cara vestibular en la que está pegado, genera un momento en sentido horario. A medida que desplazamos ese bracket exageradamente desde un extremo muy gingival a uno muy incisal, vamos a ver cómo varía el torque y en este caso un mismo arco recto sin ningún doblez genera una cupla produciendo un momento en sentido antihorario, es decir, contrario al que producía en el caso anterior. Sirve de ejemplo esto para darnos cuenta cómo posicionar a diferente altura también afecta directamente el torque de la pieza dentaria. Y esto es directamente proporcional a la convexidad de esa cara vestibular. Esto quiere decir que si la cara vestibular fuera muy plana, no afectaría demasiado el torque. Variaciones en la inclinación del bracket producen al insertar el arco cuplas de segundo orden que se manifestarán como cambios en el tip o angulación. Alteran así la inclinación de las raíces. La falta de presión homogénea al posicionar el bracket puede resultar en distintos espesores del material alterando la información prescripta en el bracket. Queda mayor cantidad de material entre la pieza dentaria y la base del bracket de un lado que de otro de ese bracket o más arriba y más abajo. Esto altera directamente la prescripción y por lo tanto va a alterar la posición final de esa pieza dentaria. En el ejemplo vemos dos brackets con similar prescripción, un arco sin ningún tipo de doblez y posicionado el bracket a la misma altura, generan torques totalmente distintos. Este sería uno de los motivos por los que la mayoría de los ortodoncistas no utiliza el método de adhesión indirecta, que veremos más adelante. ¿Cuáles son las referencias que se toman para posicionar correctamente un bracket? Bueno, primero, el eje mayor de la corona clínica. Es la porción más prominente de la cara vestibular. No hace referencia al eje mayor de la pieza completa, sino a la angulación de la corona, que en todas las piezas, excepto en los molares, es considerado el lóbulo central de desarrollo. Vemos en un incisivo central, en un canino y en un molar. No se muestra la raíz para que recuerden que este eje mayor es solo de la corona clínica y no de la pieza dentaria. Vemos también un punto, es el punto EM, es el punto medio del eje mayor de la corona clínica. Si nosotros unimos todos esos puntos medios, vamos a obtener el plano de Andrews. Anteriormente, en algunas técnicas se utilizaba ese punto y se pegaban directamente sobre ese punto todos los brackets. Actualmente, y en la técnica de arco recto, utiliza esta tabla como referencia para posicionar correctamente los brackets. Van a encontrar distintos autores, distintas tablas, distintos criterios para posicionar
el bracket. Vamos a hablar sobre este, que es el que está descrito en el libro de Gregoret de arco recto. Estas medidas son parámetros para el posicionamiento de los brackets, pero siempre hay que tener en cuenta las variaciones individuales para cada paciente. Ubicación vertical de los brackets. En incisivos centrales y laterales debe ser la mitad de la corona clínica del incisivo central superior menos 0,5 milímetros. Es decir, tanto para el incisivo central como para el lateral, la referencia es el central. Medimos y supongamos que tiene 10 milímetros esa corona clínica. Por lo tanto, es la mitad, es 5. Menos 0,5. La ubicación en altura debe ser 4,5 milímetros. Caninos. En los caninos es la mitad de la corona clínica del incisivo central superior. Volvemos al ejemplo. Dijimos que medía 10, la mitad es 5. Por lo tanto, para el canino es 5 milímetros la altura, tomando como referencia el incisivo central superior. En el primer premolar es la mitad de la corona clínica del primer premolar, es decir, el mismo sirve de referencia. Y ya en el sector posterior, cuando hablamos de segundos premolares y molares, es la mitad de la corona clínica del primer molar. Todo el sector posterior toma como referencia al primer molar, es decir, si mide 8 milímetros, será ubicado a 4 milímetros. ¿Por qué el segundo premolar, por ejemplo, toma como referencia al molar? Por protección, es decir, para evitar que haya un contacto prematuro sobre esta pieza dentaria, que siempre queda al mismo nivel que el molar. ¿Por qué el canino debe sobresalir 0,5 milímetros sobre el incisivo central y lateral? Para obtener una correcta guía canina. ¿Qué instrumentos debemos usar para medir estos valores que vimos recién? Bueno, tenemos el posicionador de Alexander, la estrella y también veremos más adelante otros instrumentos que se han utilizado. Todos funcionan de la misma forma, es decir, toman una referencia que es el borde incisal y marcan a determinada altura la posición de la ranura del bracket. Por ejemplo, con el posicionador tenemos un plano para ubicar la ranura del bracket. Y la diferencia con la estrella es que es un punto, es decir, no afecta la inclinación. Esto es costumbre y cada uno utiliza el que en sus manos funcione mejor. Tanto el posicionador como la estrella tienen 4 puntas, una de 3,5, una de 4, otra de 4,5 y una de 5. Existen y se han inventado otros elementos que son regulables en altura, es decir, podemos directamente medir con estos diferentes alturas, incluso variar entre 0,25 y no 0,5. También algunos brackets, como en el sistema Damon, traen una referencia ya unida al bracket. Es un pedacito de goma que unido al bracket nos da una referencia en altura y también ayuda a ubicarlo correctamente siguiendo el eje mayor de la corona clínica. De esta forma vimos cómo con estos instrumentos y teniendo en cuenta las pautas generales de posicionamiento de brackets, podemos tener una idea general de cómo se ubica el bracket sobre una pieza dentaria. Cada paciente es distinto, cada pieza dentaria de cada paciente es distinta. Por lo tanto, se debe apuntar a una prescripción individualizada, como veremos más adelante en la clase de torque variable. No solo varía de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria y del paciente, sino también de la posición individual de esa pieza, del tratamiento que nosotros queramos hacer y de la aparatología que vayamos a utilizar.